Hola. Tenemos hoy la corrección del examen que hiciste ayer de Psicología del Aprendizaje. El modelo que yo voy a tratar es el modelo B, pero sirve para todos los demás que tengáis. Estamos hoy a día 9 de septiembre de 2022. Te sirve para ver un poco cuáles son mis razonamientos, para saber si has hecho tú el mismo proceso, y lo mismo para practicar de cara al hecho de que tengas examen en otro momento y te pueda servir de ayuda para razonar cosas que tengas un poco como con flecos, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, nos vamos a poner con el examen, que ya has dicho que ganas del examen de aprendizaje. Así que bueno, vamos a ver si pensamos igual y todo esto. Tenemos aquí la pregunta número 1. Dice, según Kath-Zinn, entre las características generales de los enfoques centrados en la terapia de conducta estarían, la respuesta que yo marco como correcta es la B de Barcelona. La confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento. Las demás, a ver, dice, el especificar la intervención en términos subjetivos. Subjetivos no, objetivos. Y luego, C, la tendencia a centrarse en los acontecimientos pasados más que en los actuales del comportamiento. Esto sería la inversa. Nos centramos más en los actuales que en los pasados, ¿vale? Tema 1, ahí lo tenemos. 2, a ver, un poquito más grande. Perfecto. 2. Nos está diciendo que señalemos la alternativa que es falsa, ¿vale? La falsa, sobre el determinismo. Entonces tendremos dos que son correctas y una que no. Considero que es falsa la A. Las personas pueden elegir, eso sería el libre albedrío, entre diferentes alternativas sin que ello esté determinado por ningún paso anterior. Esto sería el libre albedrío totalmente opuesto a lo que dice el determinismo, que dice que la libertad de elección no existe y que solo puede suceder lo que está preestablecido de antemano siguiendo una cadena de causas y efectos. Bien, vámonos con la 3. Dice, marque la opción verdadera sobre... Entonces yo aquí me vuelvo a marcar y digo, venga, me está hablando la de verdad, que es lo habitual, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Sobre el procedimiento de desemparejamiento explícito en el condicionamiento inhibitorio pavloviano. Desemparejar de manera explícita sería la B. Presentación de ensayos, apariciones desemparejadas, el estímulo condicionado y el incondicionado, que no haya esa relación. La A dice, consiste en la presentación de ensayos entremezclados de condicionamiento excitatorio y condicionamiento inhibitorio. ¿Vale? No, ya vemos que no, que además es que lo dice tal cual, desemparejamiento. La C, el desemparejamiento explícito no es un procedimiento de condicionamiento inhibitorio, sino una forma de control para los diseños de ensombrecimiento. Nada, ¿vale? Nada. 4. Marque la opción otra vez falsa. Radar activado. Falsa, falsa, falsa. Tenemos dos bien y una que no. Considero que no es la C. Porque nos está hablando falsa sobre la recuperación espontánea. Se recupera de manera espontánea la respuesta condicionada que se ha extinguido en un primer momento por el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, dice, si se deja pasar un tiempo sin contacto entre estímulo condicionado e incondicionado tras la fase de extinción y presentamos de nuevo el estímulo condicionado, la respuesta condicionada se recupera. Esta es la definición de recuperación espontánea. B, es un fenómeno que demuestra que extinción y olvido son fenómenos distintos. Si olvidas algo, no lo recuerdas, no está asociado ahí. La extinción es otro tipo de aprendizaje, no es que olvidemos el anterior. C dice, independientemente del tiempo que haya pasado tras la extinción, ya vemos que esto no es así, la respuesta condicionada se recupera al volver al mismo contexto de extinción. Si vuelves al mismo contexto de extinción es cuando se mantiene la conducta extinguida. No es cierto, no se recupera. Así que la 4 sería la C, porque es falsa. 5. Marque la respuesta correcta en referencia al condicionamiento palpebral, ¿sí? Párpado, como situación experimental del condicionamiento pavloviano, sabemos que es excitatorio, y lo correcto sería la C. La respuesta condicionada que se mide es la cantidad, el número de parpadeos en presencia de estímulo condicionado, ¿no? Que normalmente se hablaba en porcentajes. Bien, entonces la A dice, para este procedimiento se utiliza como estímulo incondicionado un fuerte ruido o una descarga en las patas. No, sería un soplido en los ojos, ¿no? Muy, muy guay. Y luego la B dice, esta situación experimental se utiliza sobre todo en experimentos con aves y anfibios. No, serían los conejos por las diferentes condiciones de que ellos parpadean muy poquito. Luego además estas condiciones de restricción las soportan mejor, así que por eso la respuesta correcta sería la C. 6.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el procedimiento de condicionamiento pavloviano denominado condicionamiento hacia atrás? Hacia atrás, es decir, hay una inversión del orden. Tenemos primero el estímulo condicionado si es una luz y el estímulo incondicionado si es la comida, pues resulta que la comida aparece con anterioridad a la luz. La C nos dice que aparecen de forma simultánea, ¿vale? Entonces no es hacia atrás. Y la A nos está diciendo que hace referencia a un fenómeno de competiciones de clave que se llama bloqueo. No, yo creo que aquí han querido inducir al tema del bloqueo hacia atrás, ¿eh? Pero no es el caso. Entonces 6, B de Barcelona. Vamos con la 7. Esto es, aquí cuando tenemos que rellenar una palabra, a mí me resulta más cómodo leer como si fueran 3 frases ya completas. Me resulta muchísimo más cómodo decir, vale, esto tiene sentido, esto no, tengo que andar encajándolas de manera solitaria. Entonces, la correcta sería, la preexposición al estímulo incondicionado dificulta el condicionamiento posterior de la asociación. Dificulta lo que viene a decir que lo retrasa la asociación. Con esta preexposición del estímulo incondicionado, y también nos sucede con la preexposición al estímulo condicionado. Con cualquiera de los dos hay un retraso en el aprendizaje posterior si tenemos que utilizar esos mismos estímulos. Por eso es la B. 8. Dice, según los experimentos llevados a cabo por Lolordo y sus colaboradores con el tema de las palomas y las claves visuales, asociaban que las más relevantes, las visuales, están más asociadas para el tema de obtención de comida. Sin embargo, las auditivas se asociaban más con defensiva, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es la B. La A dice más relevantes para la conducta defensiva. No, la defensiva se asociaría con auditivas. Igual de relevante una y otra. No, ¿vale? No. 9. Señalen cuál de estos fenómenos es explicado por el modelo de Rescorla-Wagner. El modelo de Rescorla-Wagner no explica el precondicionamiento sensorial, la habituación, la inhibición latente, el contrabloqueo, todo esto. El ensombrecimiento sí, el bloqueo también, ¿vale? La extinción de lo que sería un procedimiento excitatorio, condicionamiento excitatorio, inhibitorio y otras cosas que luego le podemos poner peros a ciertas explicaciones. Pero aquí lo que sí explica sería el ensombrecimiento, ¿vale? 10. Dice, en el cálculo de la contingencia, el condicionamiento pavloviano, tenemos este aquí incremento, ¿no? Esta de la probabilidad es 0,5. Bueno, pues nos indica que, esto nos indicaría en el momento en que es un valor que está por encima de 0, ya nos está diciendo que hay una contingencia positiva. Y esto es superior a 0. Entonces, si es una contingencia positiva, significa que la probabilidad, yo siempre lo razono de esta manera, te puede ayudar. El 1 lo veo como la I del sí y el 0 lo veo como la O del no. Entonces, si es excitatorio, el sí viene le gana al no viene. ¿Vale? Y entonces, por eso la correcta sería la B. La probabilidad de que aparezca es mayor a la de que no aparezca. ¿Sí? Bien. Seguimos, dice, entre los efectos sobre la conducta que provoca la extinción. Y aquí nos dice, de nuevo, vamos a marcar la falsa, bravos, que están bien y una que no. A ver, entonces la que es falsa es, dice, cuando comienza la extinción, se suele producir una disminución de la variabilidad de respuesta. Esto es todo lo contrario. Al revés, intentamos otras muchísimas cosas. El ejemplo que ponen de la máquina de refrescos me parece perfecto, porque tú quieres recuperar o bien tu moneda o bien tu refresco y no lo consigues, esa extinción, ¿no? De metes la moneda y lo que sucede es que empiezas a pegarle patadas, bueno, la respuesta empieza a ser más variada. Bien, la A dice, puede producirse un aumento en la tasa de respuesta en los primeros momentos, el estallido de la extinción, así es. Es habitual que surjan respuestas emocionales incondicionadas, claramente, ¿vale? Claramente. Por eso lo que no es correcto es la C. Vamos con la 12. La 12 dice, ¿qué procedimientos de condicionamiento operante están destinados a aumentar conductas? Después todo lo que tenga que ver con reforzamiento, tanto positivo como negativo. Entonces, entrenamiento de recompensa, que es un reforzamiento positivo, y el reforzamiento negativo, clavado. Lo demás, entrenamiento de emisión, pues ya tenemos que esto es un castigo. Sí, castigo negativo. Y reforzamiento positivo sí sería, pero la primera ya no coincide. Castigo positivo, el castigo siempre para bajar la probabilidad de respuesta. 12C. 13. Dice, si la efectividad de un reforzador para incrementar una conducta disminuye, es decir, un reforzador ya sabemos que la capacidad al principio que tiene para aumentar una conducta,
dice que esa eficacia disminuye porque antes se ha tenido experiencia con una recompensa más favorable. A esto se le llama el contraste conductual, el efecto Crespi. Es decir, alguien puede cobrar al mes 3.000 euros y parecerle que es poco motivador. ¿Por qué? Porque si antes cobraba 5.000, entendemos que de manera absoluta ese reforzador tiene su valor, son 3.000, es dinero. Pero si alguien ha cobrado 5.000 anteriormente, comprendemos que la comparativa sale perdiendo. Sin embargo, tú cobras 3.000 al mes, ¿no? Quien los pillara, y anteriormente has estado cobrando 1.000, desde luego es ese contraste, es esa diferencia, ¿no? Lo de las bolitas, las ratitas, efecto Crespi ahí lo tenemos. Entonces, contraste conductual. El marcado tiene que ver con esa concienciación de cuando pasan por uno de los túneles lo otro y indiferentemente, tanto si es correcto como no. Entonces aquí esto no encaja y la deriva instintiva son esas respuestas que tienen de manera innata, de manera natural, no instintiva los animales que se cuelan a veces en los procesos de aprendizaje que estamos intentando que aprendan. Así que nada. 14 dice, cuando un evento que originalmente no es reforzante, ¿vale?, por su asociación repetida con otro que sí es reforzante, es capaz de aumentar la frecuencia o la tasa, es decir, ese otro que sí lo era, primero era contagiado a este segundo, pues tenemos un reforzador condicionado. ¿Por qué? Porque el reforzador primario es el original, el que sí tenía de manera natural esa condición de reforzar, ¿vale? Y por lo tanto, pues considero que es la gama. Bien, la 15 dice, en un programa concurrente, es decir, tenemos a la vez disponibles dos opciones, razón variable, intervalo variable. Se responderá, a ver, yo tengo una alternativa donde respondo una serie de veces y debido a esa serie de veces consigo comida. Y en el otro, de vez en cuando, cada cierto tiempo, consigo comida. ¿A dónde voy a dar más veces la palanca? A la de razón. ¿Vale? Voy a dar a la de razón y de vez en cuando cotillaré la de intervalo para ver si el tiempo ya ha pasado. Entonces me está preguntando responderemos más al programa de razón variable por ese motivo. Esto siguiendo la ley de igualación. Bien, 16 dice, en un programa de intervalo fijo de 60 segundos, con una duración limitada de 10 segundos. ¿Cómo representamos esto? Significa que empieza el tiempo, 0, empezamos ahí. Tienes que esperar, intervalo fijo, tienes que esperar sí o sí 60 segundos. A partir de esos 60 segundos, en el momento que a ti te dé la gana, tú le das a la palanca y obtienes la bolita. Pero aquí nos están diciendo que no te puedes esperar toda la vida, no va a estar disponible ese reforzador para ti. Te vamos a limitar esa disponibilidad y te lo vamos a ampliar a 10 segundos. Entonces, yo tengo un rango de tiempo que implica que esto es, y vamos a añadir, vamos a poner como de verde, este margen de aquí, que va a representar 10 segundos, es el tiempo que te dejo, que te permito que tardes en dar una respuesta. A partir de que te pases de ahí, se acabó, has perdido la oportunidad. Nos está preguntando cuál es el máximo tiempo que puede pasar entre reforzadores. Entonces nos imaginamos y dices, vale, imagínate que tengo esto aquí, vamos a ponerlo, y justo decido darle cuando va a acabar esos 10. Eso es lo máximo que te puedes esperar. Entonces, ¿cuál es aquí el reforzador? Lo recibimos aquí, justo, y aquí lo recibimos también. Entonces, ¿cuál es el tiempo que ha pasado de este a este? Como muchísimo. Pues serían los 60 segundos y los 10. Entonces, entiendo que es 70. ¿Vale? O 69, porque dice 70 justo. Pero bueno, se entiende bien. ¿No? Yo así lo razono. 17. Dice, ¿cuál de los siguientes programas de reforzamiento no favorece la ocurrencia de tiempos entre respuestas largos? A ver, siempre tiempos. Esto se ha vuelto un poco loco. Dice tiempos entre respuestas largos. Esto tiene que ver con el reforzamiento diferencial de tasas bajas. Quiero que tardes en responder, tiempos de respuestas largos. Y esto está asociado normalmente con los programas de intervalo variable. Me está preguntando por el que no favorece. Entonces, el que no favorece es el de razón. El de razón está asociado con el contrario. Está asociado con tiempos entre respuestas largos y reforzamiento diferencial de tasas altas. ¿Vale? Entonces, de bajas es el intervalo, pero me preguntan por el que no. Así que
el de razón. ¿Sí? 18. Asumamos una relación de contingencia entre dos conductas, de manera que para tener acceso a una de ellas haya que hacer previamente la otra. Entonces, tenemos una que sería la reforzadora y otra la instrumental. Yo la hago para poder obtener la que quiero, ¿no? Y la otra es reforzadora porque yo hago la primera para conseguir la segunda. Si tú la segunda no la quieres, no te ocupas en hacer la primera. Entonces, la primera es la que llamamos instrumental. La hago para conseguir la otra. Bien, según la teoría de privación de respuesta, que recordamos que lo que van a decir es tú vas a desear hacer una conducta simplemente por el hecho de que te restrinjan el acceso a ella, no porque de primeras te apetezca. Bueno, entonces la distribución de conductas dice, bueno, lo que dicen es que lo que se va a atender normalmente es vamos a acercarnos lo más que podamos al punto de bienestar. Si yo normalmente me pego 3 horas leyendo al día y me pego 1 hora dando un paseo y tú me restringes una o la otra, me da igual, voy a intentar cuadrar las dos para acercarme lo máximo posible al punto de bienestar mío, ¿vale? Entonces, por eso tenderá a acercarse lo más posible al punto de bienestar original sin que tú me restringas nada de la línea de base. 19. Vale, vamos a ver. Esta, la verdad, esto es razonar porque en lo que es la asignatura se nos hace una descripción de las fórmulas, no las utilizamos y hay que ser bastante poquito imaginativa aquí con lo que nos parece que puede hacer. Yo te voy a contar mi razonamiento, ¿vale? A ver, lo que sí que tenemos es la extensión de la ley generalizada de la igualación porque resulta que no nos es igual, no reaccionamos igual a la frecuencia, a las veces que recibimos algo, de la magnitud. Entonces, estamos hablando de conductas cual refleja impulsividad. Recordamos que la impulsividad está asociada ¿con qué? Con que yo elijo una alternativa que es menos favorable, pero como la recibo antes, la demora es menor, estoy siendo impulsiva. Soy autocontrolada cuando elijo la otra alternativa que globalmente es mejor, pero la voy a recibir más tarde. Entonces, esta fórmula lo que tenemos es que está aquí la proporción que tenemos de la frecuencia de responder a la alternativa A a la B, ¿de qué va a variar? Bueno, aquí tenemos los sesgos, pero esto no nos especifican más, y aquí es la frecuencia en número de veces, es decir, cuanto menos tiempo sea, cuanto mayor sea la frecuencia, mejor. Y desde luego, cuanto mayor sea la magnitud, mejor. Pero aquí hay más sensibilidad. Y eso es lo que viene a decir, esta es la sensibilidad a la frecuencia y esta es la sensibilidad a la magnitud. Bien, ¿qué hemos dicho con el tema del autocontrol y con el tema de la impulsividad? Que somos mucho más sensibles ¿a qué? Al tiempo, a la demora. Entonces, yo aquí razono y digo, a ver, si estamos hablando de impulsividad, será cuando yo sea más sensible a la frecuencia que a la cantidad. Prefiero algo porque es antes, aunque sea más. Y de ahí es que he elegido la alternativa A, un valor más alto de SF, ¿vale? Que un valor que de SM. Ese es mi razonamiento. Pero vamos, hay que darle vueltiques porque es verdad que como tal no viene. Entonces, bueno, entendiendo un poco así, vamos por ahí. Luego, la 20. Señala la opción en la que todos los términos están relacionados con el control o al estímulo condicional. Me ha hecho gracia esta porque ha sido un poco como rarísima. Aquí yo he elegido la A, que tenemos ahí los comparadores. Los comparadores, que esto lo vemos, son los estímulos discriminativos, ¿vale? Tal cual, estos son los estímulos discriminativos. La modulación es el propio procedimiento en sí, perfecto, del condicional. Y luego Lashley, que es el pionero en este tema. Así que está bien. Lo del transpondedor, a mí me sonaba a transportador de Harry Potter, o sea, he dicho, ¿cómo? Nada. Establecedor de la ocasión, sí, es como se le llama al condicional, estaría bien, y discriminación condicional, pues estaría bien, pero lo del transpondedor, como que no. Y luego, facilitación, pues también estaría bien, igualación a la muestra, dices, esto no tiene tanto que ver, ¿vale? Y luego lo del supercondicionamiento, supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Mary Poppins, así que nada, digo nada, la A, 20 la A. 21. Señala la opción que completa la frase de manera correcta. A ver, a mayor número de ensayos de entrenamiento en discriminación operante, cuanto más entrene yo a aprender a diferenciar, pues más acusado es el gradiente de generalización resultante. Entonces, si estamos hablando de una excitación, esto quiere decir que si tenemos así, que aquí se nos presenta, ¿vale? Esta sería la gráfica, entendamos que lo ideal es, pongamos que este es el estímulo
el que he aprendido, y entonces la gráfica es: yo voy a responder mucho, ¿vale? Voy a responder mucho cuando me presenten voy a responder muchísimo, muchísimo, pero cuando me enseñes otros que no se parecen, voy a responder mucho menos porque lo diferencio muy bien, no me confundes, ¿sabes? Lo he discriminado muy bien, lo he diferenciado muy bien. Entonces, más acusado es el gradiente de generalización. A esta gráfica se le llama gradiente de generalización. Mayor generalización se observará después. Una mayor generalización vendría representado gráficamente lo contrario, es decir, tú a mí me entrenas para que yo responda ante y yo, vale, sí, te respondo ante ¿vale? Te respondo ante pero me vas enseñando otros menores, o sea, diferentes, y respondo igual. Entonces, esto es muy plano, es una enorme generalización, una baja discriminación. Y me dice, mayor es la velocidad de adquisición que se observa. Estamos hablando aquí de generalizaciones y de diferenciaciones, más allá de que cuanto más discriminación, mejor. La asociación que le veo más clara es más acusado es el gradiente de generalización resultante. Listo. 22. Según el estudio de Waller, la experiencia del reforzamiento no diferencial, ¿vale? Aquí teníamos, este era un experimento en el que había 4 grupos de ratitas, se les había en una primera fase, ¿no? Una primera fase donde a unas se les había reforzado constantemente en un ambiente en concreto y a otras el 50-50. Entonces, lo que se veía era que quienes habían sido reforzadas en un contexto donde realmente no podías hacer una asociación entre el color de la pared del pasillo y el obtener premio, es decir, si el 50% de las veces que pasas por el pasillo obtienes la recompensa y el 50% que pasas no, pues no haces ninguna asociación. Pero si cada vez que pasas por un pasillo gris siempre recibes un reforzador, jolín, voy a asociar el color gris a que sí, ¿vale? El color gris o cualquier otro estímulo que sea. Entonces, aquí lo mismo, tampoco es que sí, realmente se ve muy claro, se ve muy bien, entonces bueno, vamos a ver. Aquí digo, no afectará a la adquisición de nuevas discriminaciones si se entrenan con reforzamiento continuo. Te voy a contar aquí cuál es mi razonamiento. A ver, un reforzamiento continuo, ¿qué significa? Que es cada vez que haces algo, recibes, cada vez que haces algo, recibes, cada vez que haces algo, recibes. Y resulta que a los grupos que tenían esa condición de 100%, luego no había diferencias a la hora de discriminar en la fase 2, ¿vale? No había diferencias. Sin embargo, quienes no tenían un reforzamiento continuo, sino que era un reforzamiento intermitente, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, esos sí que les dificultaba más luego la discriminación que había posterior. Entonces, por eso me he decantado por esta. Es verdad que esta le da unas cuantas vueltas, pero es que la verdad es que la única... Porque aquí dice, solo afectará a la adquisición de una nueva discriminación si los contextos de entrenamiento son similares. Es decir, si yo tengo el entrenamiento, es un contexto similar al de la prueba después, al del reforzamiento no diferencial, ahí dice que afecta. Y la verdad es que no, da igual, es que puede ser hasta, en unos son colores, en otros son rayas, en otros, o sea, no le veo sentido a esta respuesta, no lo veo de esa manera. Y la C dice, no afectará en ningún caso a la adquisición. Ya vemos que sí afecta cuando no hay un reforzamiento diferencial. Ahí es cuando afecta, ¿vale? Entonces, yo me imagino que esta, le habrás dado bastantes vueltas. Yo la verdad es que la única que me cuadra, que tenga sentido, es la B, pero sí que estoy muy interesada de ver ellos un poco el razonamiento que le dan. Así que yo marcaría la B. Y luego, 23. En términos globales, podemos acelerar la velocidad de adquisición de una discriminación simple, es decir, acelero el hecho de la facilidad de diferenciar si elijo estímulos de control que se diferencian mucho entre sí, ¿vale? Eso es genial. También valdría si las respuestas se diferencian mucho entre sí, si los reforzadores se diferencian mucho entre sí. Estupendo. La B dice, reforzando respuestas diferenciales, ¿vale? Ante cada estímulo de control que sean muy parecidas entre sí. Entonces digo, a ver, si son muy parecidas no nos ayuda si fueran muy diferentes. Por eso la A y la B no las considero correctas. Luego la 24, elija la opción correcta respecto a un procedimiento de evitación discriminada, es decir, tenemos una señal que nos avisa de cuándo va a pasar ese evento aversivo. Entonces yo aquí señalo que es la A,
la señal se termina convirtiendo en un estímulo por control excitatorio, es decir, me avisa de que va a venir algo. Excitatorio, recordar que es que te avisa, no es si es malo o bueno. Excitatorio es si te avisa de que viene algo. Bien. Dice, posibilita una velocidad de adquisición mayor que el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo, que tiene que ver con la recompensa, es el rey del lugar, es mejor la recompensa. Este tipo de entrenamiento es más rápido, procedimiento que adquieres la conducta antes. Y luego dice, la señal se mantiene tras la emisión de la operante. No, en el momento en que emitimos la respuesta de, en este caso, evitación, la señal desaparece, ¿vale? Hay contingencia negativa. Así que la 24, pues la... Vamos con la 25. Dice, en una caja experimental se programa una contingencia positiva entre presionar una palanca y la aparición de una descarga en presencia de una luz roja. Entonces dices, ¿qué hacemos? Nos lo vamos a dibujar, ¿vale? Entonces me está diciendo, si hay una luz roja, yo cojo y presiono una palanquita, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es la palanquita. ¿Y qué dice? Que lo que viene luego es una descarga, ¿no? Pues el rayo, a ver si se ve bien. Ah, sí, genial. Vale, entonces, luz roja, en presencia de una luz roja, si yo le doy a la palanca, hay una descarga. Ya me dice, pero no sucede esto si tenemos una luz verde. Ah, bueno, si yo tengo una luz verde y lo que hago es presiono, no pasa nada. No pasa nada, todo bien, no viene descarga. Vale, entonces... me está diciendo, seleccione la opción correcta respecto a la luz roja con la información de la que dispone. Bueno, pues digo, se convertirá en un estímulo aversivo condicionado secundario, ¿vale? Es decir, ya de por sí me va a dar miedo la sola luz roja. La luz roja ya me va a dar miedo. Estímulo aversivo es desagradable, condicionado secundario. ¿Por qué descarto las demás? Dice, adquirirá funciones de estímulo excitatorio, ¿vale? Es excitatorio, para la conducta de presionar la palanca. ¿Para la conducta de presionarla? No, para la conducta de no presionarla. Lo ideal será no presionarla, ¿sí? Entonces, por eso la descarto, ¿no? Para la conducta de no presionar, viene no presiones. Así lo veo yo. Es verdad que aquí. Y luego la C, su presencia, ¿vale? Hará más probable la presión de la palanca como conducta de escape, que no, que hemos dicho que si yo presiono aquí es cuando tengo, no, ¿vale? Entonces, bueno, por eso yo marcaría la B de Barcelona. 26. Señale la opción correcta respecto a la teoría de respuesta emocional condicionada de Estes y Skinner. Bueno, a ver, yo aquí he puesto que se basa en observaciones realizadas en procedimientos de supresión condicionada, eso es verdad, es así. Lo que pasa que en este caso puede que se esté hablando del castigo, pero es cierto que se basa en procedimientos de supresión condicionada, esto es así. Dice, considera que la supresión de la operante en procedimientos de castigo puede deberse al control inhibitorio de las descargas. Control inhibitorio. Sería un control excitatorio, es decir, las descargas es ese poder, ¿no? Aunque te paralice. Es verdad que ahí es como considera, debe ser un control inhibitorio de las descargas, porque al final lo que dicen es, sabemos que en un castigo no hay señales, ¿no? Pero la propia descarga sí que nos produce una respuesta que es contraria a andar presionando, ¿no? Entonces esa paralización se convierte en opuesta. Pero no es tanto la descarga en sí misma la que ejerce un control, sino la emoción que te causa a ti de paralización. Eso es lo que yo razono. Entonces por eso he descartado esa. Y la C dice, defiende que los eventos presentes durante la emisión de la operante en un procedimiento de castigo se condicionarán clásicamente de manera inhibitoria. Al revés, se condicionarán de manera excitatoria. Es decir, te están recordando que va a venir algo que no te agrada como hagas eso, ¿vale? Entonces, ante este razonamiento, digo, oye, esto es cierto, son observaciones que han realizado la supresión condicionada y luego han podido trasladar a otros procedimientos, eso está bien. Bien, 27. Elija la opción correcta respecto al entrenamiento de escape, ¿vale? Escape, reforzamiento negativo. Y digo, al igual que el entrenamiento de evitación, escape, evitación, es una forma de reforzamiento negativo, tal cual. ¿Por qué las demás no las considero correctas? Digo, a ver, dice, la emisión de la operante impide que aparezca el estímulo aversivo programado. Eso sería si hablara de evitación, impide que se presente, ¿vale? Que aparezca. Pero el escape, tú escapas, el estímulo ya ha aparecido. Tú estás escapando de él,
¿vale? Por eso esta no. Y la B, no puede estudiarse mediante el uso de corredores al implicar ensayos discretos. Tenemos la de la operante libre, ¿vale? Entonces, tenemos ensayos discretos y luego tenemos operante libre, así que no es necesario, ¿vale? Muy bien, por lo tanto, oye, clarísimo la C. 28. En relación con el vídeo, y aquí ya nos vamos a las prácticas, en este caso las obligatorias, que pues vamos a señalar. La C pueden ser diferentes para cada individuo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, dice A, se definen principalmente por su topografía, es decir, por sus características físicas. No, tiene que ver con su función. ¿Qué función desempeñan? Dependen fundamentalmente de la historia filogenética del individuo. Filogenética no, sería ontogenética, un poco trampita, nos han cambiado ahí. Y al final son diferentes para cada individuo porque son condicionados, dependen de la experiencia que hayas tenido tú. Entonces, igual entiendo que puedas reclamar porque dices, bueno, filogenética, pero también es diferencia entre las especies. Sí, pero bueno, yo creo que aquí va más por el punto de ontogenia, ¿no? De diferencia entre... Entonces, bueno, la C. 29. En el artículo propuesto por la obligatoria, que tenemos de la comunicación simbólica entre dos palomas, los autores señalan una serie de diferencias entre su trabajo y el trabajo previo de su Savage con los primates. Entre estas diferencias se reporta que en el que estudiamos en el artículo se controló cualquier variable extraña proveniente de la interacción del experimentador con los sujetos. Igual esta no te sonaba tan bien directamente, la verdad, pero las demás se ayuda descartando muy bien. Es decir, dice, se usó comida en lugar de colores como estímulos a etiquetar. No, se usaron colores. La comida es para su, ¿sabes? Se utilizaron más estímulos a etiquetar. No, se utilizaron menos. Con su los primates son 11 y colores 3 para el trabajo de Epstein y compañía, ¿vale? Entonces, es genial porque dices, bueno, la B y la C descarto y la A sería, por lo tanto, la correcta. 30. Dice, en relación con el vídeo, nos vamos otra vez a las obligatorias, nos habla de la técnica del encadenamiento. Entonces yo aquí digo, las consecuencias de los eslabones intermedios actúan reforzando el eslabón anterior y a su vez estímulos discriminativos de que viene el siguiente, tal cual. Dice, requiere de una cadena mínima de 4 o más, no mínimo 2, para que sea encadenado 2, ¿vale? Y luego, requiere obligatoriamente el entrenamiento de secuencia completa desde el principio. No, se pueden ir incluso los eslabones de manera aislada y luego se pueden ir encajando. Entonces no es necesario que desde el principio tenga que estar ya todo, ¿vale? No. 31. La conclusión principal de los experimentos de Flores, estos ya son los voluntarios, en que el aprendizaje de discriminación es más rápido con un entrenamiento que implique, bueno, pues al final, si tenemos distintas modalidades de esos estímulos, nos va a ayudar a diferenciar más. Y también los tipos de respuesta. Así que la A y la B son correctas. Después, 32, que me voy para arriba. En el mismo experimento que tenemos de Flores, la actividad de Anani dice, ¿cuál fue el reforzador que se administró? El reforzador es una gotita de agua, ¿vale? Una gotita de agua. Y por último, la 33, en el experimento 1, ¿cuál fue la variable independiente que se manipuló? En el experimento 1 teníamos las diferentes modalidades de los estímulos, entonces la dimensión física de los estímulos, ¿no? Que teníamos una luz y un tono. La morfología de la respuesta sería para el experimento 2. Y bueno, esta es mi razonamiento. No sé qué sensación te ha dado a ti, qué tal te ha ido. Espero que bien. Hay alguna donde yo también he dado bastantes vueltas. Si tienes cualquier dudita, pues lo comentamos donde siempre. Espero que te haya ido muy bien, que te sirva para repasar si lo usas como esto. Y seguimos.